Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas reflexiones sobre el manejo del dolor perioperatorio, pero dentro de todo lo que se pueda, estas reflexiones están basadas en la evidencia, ¿no? ¿Por qué actualmente están basadas en la evidencia? Porque al parecer, tanto en el ámbito de los anestesiólogos que somos, cirujanos y demás, personal quirúrgico, decimos otra plática de dolor. O sea, ¿qué más hay de dolor? ¿No? O sea, otra vez. Y bueno, quiero empezar la plática para dar algunas razones por las cuales seguir hablando del manejo del dolor postoperatorio. La primera es esta. Hace cerca de un año, uno de mis buenos amigos me llama y me dice, oye amigo, fíjate que tuve un accidente automovilístico, me pegaron en el coche atrás, me diagnosticaron un esguince cervical y el ortopedista me recetó este medicamento y no se me quita. El medicamento que le recetó fue clonixinato, helicina más diclofenaco. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es el primer principio farmacológico que se viola en este medicamento? Combinar dos analgésicos. Y pasó por Cofepris, pasó por una serie de personas que supuestamente saben mucho al respecto, sin embargo se comercializa. Primero. Y segundo, le dije, claro amigo, este es un relajante de músculo liso. Y salvo que tengas un esguince de cuello, no sé, uterino, vesical, tal vez te pueda ayudar, pero obviamente no te va a quitar el dolor esto. Entonces decimos, ¿y otra plática de dolor para qué? Decimos, bueno, esto sucedió el año pasado, ¿no? Y lo tengo aquí. Segundo, actualmente hay muchas políticas encaminadas a la satisfacción global de los pacientes. Este es un estudio que engloba más de 1 millón de encuestas en pacientes hospitalizados y los pacientes dicen, bueno, la comunicación con las enfermeras y el tratamiento del dolor está altamente relacionado con la satisfacción que yo tuve al momento de estar intervenido y posoperado en un hospital. Entonces decimos, bueno, tenemos dos razones, tres. ¿Qué tanto dolor tenemos? Bueno, en términos muy generales, decimos que la prevalencia en México es poco conocida de dolor. ¿Esto a qué se debe? Bueno, no es lo mismo que me traten del dolor aquí, Grupo Ángeles, que en el IMSS, que en la Secretaría de Salud, que en Chiapas, que en el norte del país, ¿no? Aún así decimos, bueno, aunque la prevalencia es poco conocida, algunas instituciones dicen, bueno, en el INCAN 37% de los pacientes tiene dolor después de cirugía. Médica Sur dice, bueno, yo soy un organismo privado y aún así tengo 58% de mis pacientes. ¿Sí? Ok, apago esto. Bueno, tengo 58% de los pacientes con dolor moderado o severo. Y el IMSS dice, bueno, yo tengo 47, sí los tengo en reposo, pero si muevo a mi paciente, se me eleva hasta el 67%. Entonces, teóricamente decimos, bueno, una institución privada con todos los medios debiera tener menos prevalencia de dolor. Y la realidad es que, pues esto juega hay muchos factores que juegan un papel importante y que estas cifras pueden variar, ¿no? Desde quién lo midió, cómo se midió, miles de cosas, ¿no? Entonces, bien, resulta que el dolor, como su definición misma, es un problema. ¿Por qué? Porque es un enredijo entre sentimientos, reflejos, emociones, ansiedad, urgencia, bueno, etcétera. La propia definición que da la IASP dice, bueno, es una experiencia sensorial y emocional desagradable. El problema es que una experiencia, el mismo evento genera una diferente experiencia en distintos pacientes. Cuando llegué a este foro decía el doctor, bueno, es que tú le vas a la América, en tono de broma. Y su compañero decía, claro, le voy a la América. No, no es cierto, es Pumas. Vaya, un solo equipo genera distintas reacciones en un público heterogéneo. Aún así, ahora siempre está asociado a un daño tisular real o potencial y cada gente, cada persona, cada paciente lo describe, decimos, como se le pega la gana, ¿no? Y entonces resulta que esto es un problema, porque cada paciente, como una fotografía, expresa algo diferente y cada uno de los observadores, nosotros o de los tratantes, resulta que tenemos distintas perspectivas de cómo vamos a tratar el dolor. A final de cuentas, esto genera una variabilidad en las mediciones del dolor, en el paciente que tiene dolor y en el paciente que estoy tratando y vuelvo a evaluar qué tanta respuesta tuvo a mi tratamiento. Entonces, bien, decimos, bueno, ¿cómo podemos decir o cuál es el fármaco que podemos decir que es el mejor? Verdaderamente no hay ningún fármaco mejor, todo depende, no hay ningún Superman en la analgesia, todo depende.
¿Qué es lo único que ha mostrado más o menos un buen resultado? Pues la analgesia multimodal, ¿no? Hay que combinar fármacos, potencializar efectos, disminuir efectos adversos, dependiendo de cada paciente, porque no hay una regla, ¿no? Tal es así que actualmente, calculando la probabilidad de recibir una analgesia multimodal en una hospitalización, estamos hablando que un promedio es del 95%, ¿no? En el peor de los casos 46 y en el mejor 99. ¿Esto a qué obedece? Pues incluso a la disponibilidad de medicamentos que tengamos. ¿Y cuál es la tendencia actual? Que utilizar 2 o más fármacos no opioides va alrededor de la mitad de los casos, ¿no? Esto, bueno, cuando se puede, porque no siempre podemos prescindir de los opioides, ¿no? Entonces estamos ante la era del depende, ¿no? Depende de qué. ¿Cuál es o qué es lo que no se vale? Bueno, seguramente aquí no pasa, pero en mi rancho, ahí en Toluca, decimos, bueno, pacientes añosos, posoperados de hernioplastia inguinal y seguimos teniendo estos problemas. Diclofenaco más ketorolaco más metamizol. ¿Sí o no? Y muchos de nosotros aprendimos esa receta cuando hicimos el internado, la residencia. Y así es. Bueno, estamos hablando del 2012, este es del año pasado. Ketorolaco más diclofenaco más metamizol, ¿no? Y bueno, todavía lo peor, son las indicaciones de un nefrólogo con un paciente que está teniendo daño renal. En el año 2018 está teniendo daño renal, tiene Dinastat, tiene diclofenaco, pero como está teniendo daño renal, dice, pues hay que alcalinizarle el pH porque, pues, no, quítale 2 AINES, ¿no? Pero los invitamos a una plática de dolor y dicen, ¿otra vez dolor? Bueno, pues seguimos teniendo estos errores en la industria farmacéutica, en nuestros tratamientos, y esto sigue así. Entonces, bien, entonces decimos, bueno, como anestesiólogos sabemos cosas y seguramente el gran reto para nosotros es predecir qué tanto dolor va a tener nuestro paciente. Una vez decir, este paciente pareciera que sí, entonces hay que tratarlo. Entonces, tenemos 2 puntos importantes. El primero, vamos a hablar de él, y el segundo, hemos estado nosotros regidos por mucho tiempo por algo que se llama escalera analgésica de la OMS, ¿no? Porque por su practicidad decimos, bueno, dependiendo de la intensidad del dolor hay que utilizar ciertos fármacos. Bueno, el primer punto aquí a describir es que la escalera analgésica de la OMS fue validada para dolor oncológico, no para dolor agudo posoperatorio. Esa es la primera. La segunda, no todos los pacientes, porque tengan dolor leve, inicialmente voy a iniciar con analgésicos no opioides. A veces, aunque tengan dolor leve, puedo empezar con un opioide o con un adyuvante diferente. ¿Esto de qué va a depender? Del paciente, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a planear nuestra analgesia? Primero, la medicina basada en evidencia nos dice algo que no tiene nada de evidencia, es muy claro. Entre mayor sea la intensidad o la cirugía sea más cruenta, obviamente vamos a tener más dolor. Y entre estemos evaluando al paciente lo más cercano al término de la cirugía, obviamente la intensidad del dolor va a ser mayor. Entonces aquí vamos a requerir más analgésicos y acá también. Y conforme pasa el tiempo o la intensidad de la cirugía es menor, la analgesia probablemente sea menos necesaria. Ahora bien, hay factores de riesgo pre, trans o postquirúrgicos que nos van a decir qué pacientes o en qué pacientes yo me tengo que preocupar. Estos son resultados de regresiones logísticas y nos dicen que si en el prequirúrgico tengo un paciente con dolor previo independientemente del sitio, una cirugía recurrente, catastrofización, mujeres y adultos jóvenes, estos pacientes van a tener más riesgo de desarrollar dolor agudo posoperatorio severo. En México dirán, no, no es cierto, nuestras compañeras, las mujeres aguantamos más, ¿sí o no? La pregunta sería, ¿dónde está el estudio que diga que eso es verdad? O sea, no se puede saber, ¿no? En algunas poblaciones como las españolas se dice que las mujeres, o que estos resultados vienen derivados de que las mujeres en México o en poblaciones como la nuestra, dicen no tener dolor para regresar a sus actividades cotidianas y hacerse cargo del niño, de la familia, etcétera. Y ese es un factor que no siempre se mide, ¿no? Entonces, aparentemente las mujeres, y aquí decimos, no, no es cierto, pues hay que hacer el estudio, ¿no? Hay que poner a trabajar a nuestros residentes. 2, transquirúrgicos. Cirugía abierta, cruenta o con riesgo de daño nervioso es un paciente que va a tener más dolor. Y finalmente, postquirúrgico. Si en el postquirúrgico mi paciente sigue con ansiedad, los resultados de la cirugía no fueron los esperados o una depresión que persiste, va a ser sometida a radioquimioterapia, son factores postquirúrgicos.
Aquí hay un punto importante. Seguramente hemos leído muchos artículos que nos dicen ansiedad previa más dolor posoperatorio. ¿Sí o no? Sí, pero sí, solo sí la ansiedad está después del posoperatorio. Si nosotros como anestesiólogos hacemos una intervención previa, este factor automáticamente, aparentemente con nuestros estudios, se elimina, ¿no? Y entonces, por eso vemos que no es lo mismo, aunque sea una biopsia de mama en una paciente y un aumento o la colocación de prótesis de mama, las dos pacientes refieren dolor diferente. ¿Por qué? Porque hay catastrofización, ¿no? Y en cambio la cirugía estética, al contrario, ¿no? Si el resultado es bueno, dicen, no importa, ¿no? No pain, no gain, ¿no? Y es una realidad, ¿no? Entonces, esos factores, tenemos estos, hay que empezar a preocuparlos por la analgesia, ¿no? Segundo, a partir de aquí decimos, bueno, ¿qué fármacos le voy a dar? Bueno, actualmente, como escuchamos ahorita al doctor, bueno, hay pláticas sobre distintos medicamentos. Y seguramente el laboratorio de X medicamento va a decir el paracetamol es el mejor. Y desquetoprofeno va a decir desquetoprofeno es el mejor, ¿no? Y nosotros decimos dinastat, pues dinastat es el mejor. Pero la verdad es que debiéramos de basarnos un poco en la evidencia que existe con respecto a los estudios que se publican. ¿Para qué? Para hacer la mejor recomendación posible con el menor riesgo de sesgo. Y entonces encontramos que aparentemente, digo aparentemente porque no es la panacea, los metaanálisis de revisiones sistemáticas son los que mejor nos pueden acercar a la verdad. Y hasta abajo la opinión de los expertos. ¿Por qué estos nos acercan un poquito más a la verdad? Porque los resultados son expresados en números, además de la metodología que se sigue, ¿no? ¿Y por qué es importante actualmente expresar todo en números? Porque los números nos hacen ser un poco más objetivos, ¿no? ¿Por qué? Doctores, ¿quién es más linda? ¿A o B? ¿Scarlett Johansson o Megan Fox? Exactamente, acá no, Megan Fox. Pero la verdad sería como preguntarles quiénes son los hijos más lindos del mundo. Los míos, va a decir el doctor. Pero todos sabemos con respecto a números que si le doy el gasto a mi esposa con billetes de estos o con billetes de estos, hay una diferencia que no puede ser de ninguna manera subjetiva. Hay objetividad. Entonces los resultados, a veces en medicina, debiéramos preguntar, ¿sirve? Sí, sí sirve. ¿Qué tanto sirve? Y entonces ahí es donde viene el secreto de la medicina basada en evidencias con respecto a nuestras intervenciones en dolor. Ok, tenemos un paciente que va a tener dolor en el posoperatorio. Digo, le infiltro la herida quirúrgica, ¿cierto o no? ¿Sirve o no sirve? Sí, sí sirve. La siguiente pregunta, ¿cuánto sirve? ¿Cuántos puntos de EVA me quita? ¿No? Bueno, los resultados de metaanálisis, aquí están las referencias, nos dice, una cirugía laparoscópica, la más frecuente, colecistectomía, yo le infiltro los puertos y la diferencia de EVA a las 8 horas es de 1 punto, promedio. Algunos pacientes llegan a 1,5, pero casi todos se quedan en 1 punto. A las 24 horas, esto desaparece, aunque la calidad de la evidencia es baja. Aquí quizá tenemos un factor muy importante. Vemos que el cirujano infiltra los puertos con ropivacaína y 40 segundos después está haciendo la incisión, ¿sí o no? ¿Cuánto tiempo nos tarda el de latencia, la lidocaína, para tener efecto? Más de 15 minutos subcutáneos. Obviamente esto puede ser lo que esté sesgando los estudios y por lo tanto la calidad de la evidencia sea baja, pero aún así pareciera ser que no hay mucha diferencia. Para mastectomía radical modificada, ¿no? Decimos, la diferencia a las 2 horas no es ni de 1 punto si infiltramos la herida. Para cesárea, el consumo de morfina en 24 horas, la diferencia es ni de 2 miligramos de morfina. O sea, nada. Estuve trabajando 5 años en un hospital oncológico, centro oncológico de ISEMIN. Cuando presenté estos estudios, me dijeron, estás loco, en nuestra institución llevamos 15 años infiltrando la herida y nos va bien. Siguiente paso, les dije, bueno, habrá que hacer el estudio. Hicimos el estudio. 30 pacientes, 30, nunca lo publicamos, fue algo muy, muy rápido. Al final de cuentas no había diferencias, encontramos exactamente esto. El hospital dejó de infiltrar las mastectomías radicales modificadas, porque no hay diferencia, pero sí en los gastos, ¿no? En los costos. Entonces aquí sí, entonces si de repente decimos, no, es que a mí pareciera que en mi población funciona diferente, pues hay que hacer el estudio, ¿no? Porque aparentemente la evidencia nos dice que no hay mucha ganancia, ¿no? ¿Ok? Decimos, bueno, esas cirugías, ¿qué pasa con las ortopédicas? Artroplastia de cadera, infiltrar la herida, ni 1 punto de EVA, consumo de morfina, ni 3 ni 4 miligramos, o no, es que se acaba el efecto, ponle infusión continua, una bombita le pones ahí. Los estudios dicen, bueno, la diferencia en EVA es de 12 puntos, pero en escala de 0 al 100 en 24 horas. En términos generales me quita en promedio 1 punto de EVA infiltrar la herida.
¿no? Entonces, bien, el efecto a las 24 horas, no hay diferencias. Esto pareciera ser la evidencia que nos dice, entonces, ¿habrá que infiltrar la herida? Depende de la cirugía, depende del paciente. Porque un punto de diferencia, si lo voy sumando en pacientes con alto riesgo de dolor postoperatorio, quizás sí pueda hacer una diferencia. Ahí viene la expertise o la experiencia de nosotros como médicos, ¿no? Ahora bien, actualmente está de moda la anestesia regional porque el bloqueo de nervios periféricos, además de proporcionarte una buena calidad anestésica, le puedes dar analgesia en el postoperatorio, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué dice la evidencia con respecto a esto? Para cesárea, yo le pongo un bloqueo de nervios abdominales y la diferencia del consumo de morfina en 24 horas son 25 miligramos. Ese sí funciona. En promedio, 250 miligramos de tramadol, de morfina, perdón, son 25 y a tramadol serán 250 miligramos en 24 horas. Por supuesto que es significativo, ¿no? Para mastectomía, un bloqueo paravertebral, el EVA me lo disminuye en promedio 2 horas a las 24 horas, pero a las 48 incluso 4 puntos de EVA. Entonces, aquí pareciera ser que sí funciona. Pero ¿funciona así toda la anestesia regional? La respuesta sería depende, otra vez, ¿no? Reemplazo de rodilla. El bloqueo del nervio femoral me ahorra 14 miligramos de morfina en 24 horas, o sea, 150 de tramadol. Por supuesto que es significativo. Pero viene aquí la contraparte. Reemplazo de rodilla, nervio femoral versus una PCA, la diferencia no es ni de un punto de EVA. Reemplazo de rodilla, bloqueo del nervio femoral versus un catéter epidural, no hay diferencias. Y son resultados de metaanálisis. ¿Qué quiere decir esto? Que si no le puedo poner un bloqueo, le doy un peridural. Y si no le puedo poner un peridural o no me gusta, una buena analgesia sistémica puede ser igual de efectiva. ¿Cuál es la idea? Habrá que utilizar los casos de manera individual, ¿no? O sea, no casarme con que todos los pacientes tienen que tener un bloqueo, no, o que todos los pacientes sistémicos, no, depende, ¿no? Depende de muchas cosas, incluso de nuestra expertise en tal o cual técnica, ¿no? Ahora bien, otras cirugías. Miembros superiores. Para cirugía ortopédica, un bloqueo interescalénico versus anestesia sistémica, vemos que no hay diferencia. Miembros inferiores, epidural versus sistémica, no hay diferencias ni de un punto. ¿Dónde hay diferencia? Quizá en las complicaciones. Si yo pongo un bloqueo epidural alto para pacientes incluso en cirugía cardíaca, la posibilidad de arritmias viene a estar disminuida en promedio 35% y complicaciones respiratorias en promedio 32%. Resultados de metaanálisis. Entonces, ok, a este paciente sí le puedo poner un bloqueo epidural torácico, funcionan más de T10 para arriba y funcionan más combinado con opioides, no por la analgesia, porque no hay mucha diferencia, pero sí por las complicaciones basadas en arritmias o complicaciones respiratorias en determinados factores de riesgo, porque también poner un bloqueo epidural torácico elevado, bueno, alto, también requiere cierta expertise. No todos tenemos mucha experiencia en eso, ¿no? Ahora bien, decimos, ok, ya está la anestesia regional. Ahora bien, ¿qué tipo de dolor vamos a enfrentar y cómo vamos a empezar a planear nuestra analgesia intravenosa, además de los bloqueos regionales? Porque como vimos, disminuye la intensidad, pero ninguno dijo quita el dolor, ¿no? Primero, decimos, bueno, si mi paciente va a tener dolor somático, cirugía que está afectando tejidos derivados de las somitas, piel, ligamentos, articulaciones. El dolor generalmente los pacientes lo perciben como punzante, es localizado y muy intenso. ¿Ok? Pero mi paciente en esta ocasión no va a ser un dolor visceral. ¿Por qué? Porque fue una cirugía laparoscópica donde el somático no es tanto, pero el visceral, que generalmente es manifestado como cólico, a veces poco localizado, pero muy intenso, es el principal punto a tratar. Pero ¿qué pasa de repente en aquel paciente que también tiene dolor neuropático, ¿no? Derivado de las alteraciones en las vías del dolor, que generalmente lo manifiestan como quemante, ardoroso y que en ocasiones es poco localizado? A lo mejor tengo los tres, quizá tengo dos. O el psicogénico, ¿no? La paciente que se refiere dolor de todo tipo en todos lados, ¿no? Bueno, habrá primero que hacer el diagnóstico. ¿Por qué es importante empezar a ver qué tipo de dolor podemos tratar? Pues porque los medicamentos que nosotros tenemos van a ser específicos para determinados tipos de dolor, ¿no? Entonces, primero, decimos, tenemos el primer grupo farmacológico, ¿no? Analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. Decimos, ¿hay antiespasmódicos? Claro, solamente 3, metamizol, clonixinato de lisina e indometacina. Entonces, si tengo un dolor visceral, seguramente será mejor
ponerle uno de estos, solamente por principio farmacológico, que el clásico ketorolaco, ¿no? 2, si tengo un dolor muy intenso, los más potentes analgésicos son los COX-2, el único que tenemos para entrar es Parecoxib. Después ketorolaco y metamizol. Vamos a justificar por qué. Pero si tengo un dolor con inflamación, los que más me convienen son los COX-2, diclofenaco, ketoprofeno, desketoprofeno, ¿no? Y entonces, a veces tenemos un dolor inflamatorio secundario a fracturas y ponemos ketorolaco. Decimos, no, o sea, no es antiinflamatorio, ¿no? O tenemos dolor visceral y le ponemos aquí diclofenaco. Tampoco, ¿no? O sea, habrá que ver cuál es la fisiopatología del dolor. Algunos antipiréticos, metamizol e ibuprofeno, obviamente este no está intravenoso, pero metamizol sí. La regla, ¿cuál es? Primero, todos sirven para dolor somático. Solo algunos para dolor visceral. Tienen efectos secundarios, claro, gastritis, sangrado tubo digestivo, daño renal. La regla es no combinar analgésicos, ¿no? Es la regla que todos sabemos, sin embargo, vimos que pues no siempre es así, incluso para la industria, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hay un aumento de la eficacia, pero sí aumentan los efectos adversos. Entonces, solo farmacológicamente podemos empezar a dividir qué paciente va a estar tratado con determinado analgésico no esteroideo. Ok, segundo, paracetamol. ¿Es bueno el paracetamol? Por supuesto. Tiene un efecto a nivel central y periférico. Inhibe ciclooxigenasa 3, que se dice que es una isoforma de ciclooxigenasa central. 5-hidroxitriptamina e incluso tiene efecto en receptores N-metildeaspartato. Por lo tanto, sirve para dolor somático, neuropático y visceral. Pero para que sirva para estos dos, tenemos que tener dosis altas. ¿Qué son dosis altas? Más de 10 miligramos por kilo, ¿no? En algunos pacientes. ¿Cuál es la ventaja? Obviamente tiene menos efectos que los analgésicos no esteroideos. La desventaja, ¿cuál es? Hepatotoxicidad, ¿no? Decimos, bueno, dosis máximas no se pueden dar por más de 3 días, de acuerdo a la FDA, y dosis promedio, más de 5 días, en algunos pacientes empieza a haber problemas. Aunque la hepatotoxicidad tiene una tasa de presentación muy baja, 14 a 20 de cada 100,000 personas, el problema es que la FDA está reportando que la mayor parte de estos pacientes difícilmente sobrepasan 3,250 miligramos al día. Lo que quiere decir que quizá la dosis máxima ya no sea la dosis máxima en todos los pacientes. ¿Qué pacientes? Pacientes que tengan alteraciones hepáticas previas, desnutridas, alcoholismo o polifarmacia. Incluso la FDA actualmente refiere que en pacientes con factores de riesgo no se exceda más allá de los 3 gramos en 24 horas, ¿no? Entonces, ¿es seguro el paracetamol? Depende, no en todos los pacientes. Habrá que darlo con cierta mesura. Ok, opioides. ¿Qué pasa con los opioides? Decimos, bueno, tenemos muchos que se pueden utilizar. Seguramente los más frecuentes sea morfina, donde comparan todo con morfina, bupra y tramadol, ¿no? Morfina, sabemos que es un agonista de receptores mu. Teóricamente serviría para todos tipos de dolor, pero no es así. Sirve solamente más para somático y visceral, no neuropático. El que sirve para neuropático más de todos ellos es el tramadol, porque tiene un mecanismo de inhibición de recaptura de serotonina y noradrenalina. Les puedo contar un caso. En la clínica del dolor, en alguna ocasión recibimos un paciente tratado en el INCAN por cáncer de próstata y metástasis a columna. Se estaba tomando ya 90 miligramos de morfina y decía, doctor, el dolor no se me quita. ¿Dónde lo tiene? En la pierna. Es un dolor neuropático. Pues no, pues la morfina no se lo va a quitar. ¿Qué hicimos? Le pusimos un bolo de paracetamol con tramadol y le dimos una pregabalina. A las 4 horas el paciente había disminuido en la mitad del dolor. Doctor, ¿pero cómo es posible que con tanta morfina no se me quitara? Pues porque la morfina no es un analgésico para dolor neuropático, ¿no? Pero me lo dieron en el INCAN. Bueno, sí, pero pues de todos modos no es un analgésico para dolor neuropático, ¿no? De todos modos, ¿sale? Entonces, sirve dolor somático, los 3, neuropático más tramadol que buprenorfina y visceral, los 3 también. ¿Tienen efectos secundarios? Menos renales, gastrointestinales y alérgicos que los AINES, pero sabemos que tienen estos defectitos, ¿no? Vamos a empezar con los más tranquilos, ¿no? Depresión respiratoria. Decimos, ¿alguien se le ha deprimido un paciente por ponerle un opioide en el postoperatorio? Dice el doctor, sí, rara vez, pero así es. Este estudio muestra 871,000 pacientes. La incidencia de depresión respiratoria definida como bradipnea,
hipoxemia, obstrucción de la vía aérea o apnea como tal, mostró que el 0.5% de los pacientes lo presentaban. Factores de riesgo: apnea del sueño, EPOC, diabetes, enfermedad neurológica previa, renal u obesidad. Seguramente estos dos por complicaciones de mayor colapso de la vía aérea, incluyendo SAOS. Una pequeña interrupción. Ajá. La depresión respiratoria como tal, como zona cardiorrespiratoria, probablemente se quepa en ese porcentaje de posibilidades, pero una depresión respiratoria empiezan a respirar un poquito más espaciado, menos profundo, quizá no desaturen, sí, pero sí que un más al de 92, Ok. 90, Sí. sí se presentan más frecuentemente. Así es, y ese es el punto al que vamos, ¿no? Por supuesto, dice el doctor, probablemente que empieza a desaturar y demás, que lo compensamos con oxígeno, claro, pero sí se presenta, ¿no? Estos son los factores de riesgo, estos seguramente metabólicos y estos prácticamente mecánicos o la combinación de ellos. Sin embargo, resulta que hay un buen estudio que en Estados Unidos se vio que había depresión respiratoria por opioides, pero lo que más llama la atención es que aparentemente hasta los opioides neuroaxiales, morfina y fentanil, pudieran ser factores de riesgo para depresión respiratoria. Neuroaxiales sí. ¿Cuál fue la conclusión a la que se llegó? Hay cierto polimorfismo genético en receptores opioides a nivel central. Y resulta que aunque sean dosis muy bajas, ¿cuánto le ponemos de fentanilo subaracnoideo? 25 microgramos, ¿no? O sea, 100 en un peridural. Resulta que por ese polimorfismo puede llegar a presentar depresión respiratoria. ¿Y estas cifras de dónde fueron tomadas? Desafortunadamente fueron tomadas de este estudio donde pacientes con los mismos factores de riesgo fueron tomados en cuenta porque todos fueron casos de negligencia, demandados los médicos por negligencia. Y lo peor, ¿por qué negligencia? Porque la depresión respiratoria, en la mayor parte de los casos de aquí para acá, se detectó hasta los 120 minutos. ¿Y cuál fue lo peor del caso? 55% de los pacientes murieron. Entonces, por eso fue que se empezó a estudiar a estos pacientes, ¿no? Ahora bien, seguramente aquí no. Aquí generalmente decimos, bueno, se deprimió un poquito con el tramadol, con la morfina, le pusimos oxígeno, lo monitorizamos. Pero cierto, no los que trabajamos en otros medios privados o en Secretaría de Salud. A veces no hay monitor, ¿no? O sea, y si está el monitor funcionando, llega la enfermera y apaga la alarma. O el familiar, ¿no? Le dice, señor, cuando suene le va a presionar aquí, ¿no? Y se apaga el monitor. Verdaderamente no tenemos como esa costumbre en México, no en todos los lados, claro, de monitorizar al paciente y poner oxígeno suplementario. Y entonces aquí viene seguramente un punto importante. ¿Hasta qué punto le puedo dar analgesia a un paciente? ¿Hasta que no sienta nada y llevarlo a la depresión respiratoria? ¿O a que tenga un dolor leve, tolerable, pero que tenga sus reflejos de deglución, etcétera, etcétera, presentes, ¿no? Entonces aquí es donde viene la ciencia y el arte de nosotros como anestesiólogos para el dolor postoperatorio. Siempre les digo, no todo es que el paciente no tenga nada de dolor, ¿no? O sea, el hecho de que no tenga nada no quiere decir que es una buena calidad. Incluso lo puedo estar sometiendo a un riesgo. Y que aunque bien es bajo, el día que esto pase a alguno de nosotros, pues seguramente será un verdadero problema, ¿no? Ahora bien, los otros que ya sabemos, bueno, náusea y vómito, todo depende de la susceptibilidad, la dosis de los medicamentos y la velocidad de administración. Dice el cirujano, oye, no le pongas tramadol porque se me constipa y aparte tiene náusea. Y revisamos las indicaciones y ponemos tramadol 100 miligramos, administrar en bolo intravenoso lento, ¿sí o no? Así pasa, o sea, esto es dependiente de la dosis, ¿no? La administración lenta y diluida y la profilaxis con medicamentos pudiera ser que nos pudiera ayudar en esta parte, ¿no? Decimos, bueno, dancetrón es caro, ¿no? Bueno, ponle dexametasona y además le vas a ayudar a un efecto antiinflamatorio. Para la constipación, metoclopramida. Siempre les digo a los cirujanos, oye, ¿y el dolor no constipa a los pacientes? Por supuesto que sí, genera constipación. El punto de la administración lenta, vaya, hay algunos estudios que son reportes de casos, pero nosotros en la clínica del dolor nivel de evidencia cero, o sea, nada, opinión de experto, pero administrábamos una ámpula de cualquier opioide en 1 hora. Y llegamos a administrar para pacientes con dolor severo, sea oncológico o no oncológico, hasta bolos hasta de 300 miligramos. ¿En cuánto? En 3 horas.
Entonces llegaba el paciente, 8 de la mañana, a las 9 estaba empezando la infusión, a las 12 se terminaba y a la 1 de la tarde que salíamos, los pacientes estaban comiendo tacos afuera del General de México, sin náusea. ¿Por qué? Que la administración lenta disminuye la posibilidad de efectos secundarios. El problema es que tengo un dolor agudo y no voy a hacer que mi paciente esté 1 hora con dolor, pues para podérselo tratar, ¿no? Por eso es que primero van los otros, ¿no? La dexametasona, además de náusea y vómito, pareciera ser que nos ahorra la posibilidad de rescates y de consumo de opioides en el posaporatorio temprano y tardío, en reposo y en movimiento. ¿Cuál será el promedio? Disminuir la posibilidad como 30% de dolor agudo o de un rescate. ¿Y dónde funcionan más? De acuerdo a estudios de este metaanálisis, en cirugía laparoscópica. ¿Pero cuál es la dosis? 0.1 a 0.2 miligramos, es decir, una dosis intermedia. Generalmente de manera muy pragmática yo le digo, bueno, pues si mi paciente está grandote le pongo 2 ámpulas, si mi paciente está chiquito pues le pongo 1, ¿no? Cuando transformamos esto a un paciente de 50 kilos dan 5 miligramos, o dosis máxima dan 10, ¿no? Un paciente grandote dan 14, entonces más o menos entre 1 y 2 ámpulas es la dosis que pudiera ayudarnos tanto náusea, vómito y ahorrarnos dolor, sobre todo en cirugías laparoscópicas, ¿no? Ahora bien, ¿cuál sería entonces el resumen de todo esto? Vas a hacer un cuadro basado en la utilidad clínica. Si tengo un dolor somático o visceral, algunos AINES. Visceral, solamente estos dos. Y somático, cualquiera de estos. Si es inflamatorio, pues los más potentes antiinflamatorios, parecoxib, diclofenaco, ketoprofeno, pero no ketorolaco o metamizol, ¿no? Potenciarlos con paracetamol. Ahorita voy a poner por qué hay que potenciar esto con paracetamol y no al revés, ¿no? Si no se quita el dolor, un opioide. Y si no se quita, podemos poner todavía adyuvantes, ¿no? Dexametasona, pregabalina, butiliocina para el dolor visceral o cualquier otro que nosotros tengamos como técnica de anestesia multimodal, ¿no? Dexmedetomidina o ketamina o lidocaína o magnesio o etcétera. Esto va a depender del paciente. Hablando específicamente de analgesia intravenosa, de analgésicos, pudiéramos más o menos justificar este cuadro. Ahora bien, también puse el cuadro de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Vamos a justificar por qué. Bueno, primero dijimos que el mejor nivel de evidencia para poder hacer una conclusión cercana a la verdad sería el metaanálisis. Cuando nosotros buscamos metaanálisis para dolor agudo posoperatorio, hay muy pocos metaanálisis, ¿no? Dentro de ellos seguramente los más importantes, ketorolaco, metamizol, paracetamol, parecoxib. El punto importante de los metaanálisis es que, a pesar de todo, incluyen muy poquitos pacientes y muy poquitos ensayos clínicos, aunque utilizamos los analgésicos a diestra y siniestra. ¿Por qué? Mucha variabilidad en las mediciones, etc. Y lo otro es que las conclusiones actualmente nos las dan en riesgos, pero ¿riesgo de qué? En analgesia ya no se habla de EVA, me baja 2 puntos de EVA, no, ya se habla de que me quita la mitad del dolor. Entonces, si un fármaco me quita la mitad del dolor, es un fármaco eficaz. Porque si yo tengo 10 de EVA y me lo quita 2 puntos, pues que me lo bajen de 10 a 8, seguramente no es tan eficaz. Entonces, actualmente los metaanálisis y los estudios de dolor hablan de que un fármaco tiene que quitarme la mitad del dolor. Esa es una premisa. La segunda, ¿por qué la mitad? Porque así eliminamos el efecto del placebo. Muchas veces vemos como los pacientes, los familiares y nosotros administramos un medicamento y le decimos, mire, aquí está el analgésico y el paciente tiene analgesia. Hay estudios que se han hecho en Oxford, en Cambridge, en algunos otros, donde el simple efecto del placebo, que el paciente vea que le voy a poner un medicamento, baja 2 puntos de EVA, ¿no? Entonces, bien, así quitamos el efecto del placebo. Entonces, ¿cómo se interpretan estos estudios? Señora, si usted tiene dolor postoperatorio y le pongo 30 miligramos de ketorolaco, tengo este riesgo de quitarle la mitad del dolor. Este riesgo, para los que no estamos muy familiarizados con la estadística, es este número menos 1%. 2.3 menos 1, 1.3%, 130. Si usted recibe 30 miligramos de ketorolaco, tengo 130% de posibilidad de quitarle la mitad del dolor. Si recibe metamizol, 500 miligramos, 134%. Paracetamol, 380%. Y parecoxib, 410%. ¿Cuál es el fármaco más eficaz? De acuerdo a metaanálisis, este. Por eso lo puse hasta arriba. Cuando de repente en algún foro dije, no, cierto, es paracetamol, dije, bueno, aquí están los metaanálisis, tú dame otra evidencia, ¿no? Entonces, hablar de números, entonces aquí te puedo decir es que este es más, ¿no? Ahora bien,
El problema es que no hay metaanálisis para todo, ¿no? No hay metaanálisis para todos los fármacos. Entonces la medicina basada en evidencias hace algo, una medida de ensayos clínicos, no solo de metaanálisis, que es el número necesario a tratar, NNT abreviado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántos pacientes necesito tratar con un medicamento para que a alguno de ellos se le quite la mitad del dolor? Y entonces, si el medicamento me dice, mi número necesario a tratar es de 1, trato a un paciente y a uno se le quita la mitad del dolor. Y si el número necesario a tratar es de 5, necesito tratar a 5 pacientes para que a uno se le quite la mitad del dolor. Entonces, esto hace que se simplifiquen las cosas y entonces combinamos las dos medidas, ¿no? El número necesario a tratar y el alivio del dolor. ¿Por qué alivio del dolor? Porque independientemente de que agarremos un grupo de pacientes, todos posoperados de apendicectomía por el mismo cirujano, el mismo anestesiólogo, más o menos iguales, generalmente tienen distintas intensidades del dolor del 0 al 10, ¿sí o no? El mismo paciente bueno, el mismo cirujano en un paciente similar, aunque sea en las mismas condiciones, los pacientes refieren distintos grados de dolor. Entonces, independientemente de dónde tenga el dolor el paciente, si el fármaco le quita la mitad del dolor, es la mitad del dolor. Siempre les digo, esto es como los impuestos, ¿no? Si el doctor gana 5 millones de pesos al año, 6, 10, 14, que es el 16% de IVA, es para todos. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Disminuimos la variabilidad de nuestras mediciones y nos evitamos la clásica medida de los estudios previos. Me quita 2 puntos de EVA. Pues este que tenía 9, 2, queda en 7. Sigue siendo ineficaz. No, bueno, me quita 3 puntos de EVA. Bueno, este tenía 2, menos 3, queda menos 1. Entonces, resulta que esta forma de medir el dolor o la analgesia disminuye la variabilidad. Entonces, la Universidad de Oxford hace una tabla completa, cada vez se está actualizando más esta tabla, sobre los números necesarios a tratar de distintos analgésicos comunes para un solo modelo de dolor, de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, doble ciego, para disminuir al menos el 50% del dolor 4 a 6 horas. ¿Cuál fue el modelo de dolor que se toma? Uno clásico, extracción de un tercer molar, ¿no? Entonces, bien, decimos, bueno, ¿cuál será el mejor analgésico? Decimos, bueno, el que tenga menor número necesario de tratar, aparentemente ibuprofeno, 800 miligramos. Vamos a analizar algunos que pueden ser administrados intravenosos. Ketorolaco, 60 miligramos, intramuscular, el número necesario de tratar es de 1.8. ¿Qué quiere decir? Que si yo le pongo a un paciente 60 miligramos de ketorolaco, de cada 1.8 pacientes, a uno se le quita la mitad del dolor. O sea, es 1 o 2, no puedo hacer 1.8 pacientes. O sea, soy muy estricto, de cada 18 a 10 se le quita la mitad del dolor. ¿Cuál es el problema? La dosis máxima de ketorolaco en 24 horas son 120 miligramos. Y aquí le va a durar 6 horas. Es decir, con 2 dosis se me acabó la dosis máxima. Y vienen los efectos secundarios. Agrégale diclofenaco, metamizol, etc. Entonces el ketorolaco es bueno, claro, a dosis altas y por 1, 2 dosis. El resto empieza a disminuir su eficacia. Ahora bien, aquí no hay 2 medicamentos que se tomaran en cuenta. Primero Parecoxib y segundo metamizol. ¿Por qué? Anglosajones con metamizol causa granulocitosis. Mexicanos, ¿alguien conoce un caso de granulocitosis? Nadie. Yo les digo, ¿usted, doctor, conoce un caso de granulocitosis? Uno de ellos. Seguramente en el resto de nosotros, el gen de la raza de bronce nos protege, ¿no? Es el primer caso que yo escucho del doctor de granulocitosis por metamizol. Generalmente en todos los foros no hay. De hecho, si revisamos las estadísticas en salud y demás, no hay como causa de muerte de granulocitosis por metamizol, ¿no? Y aquí lo recetamos a diestra y siniestra, ¿no? En España, que es nuestra, pues parte del origen de nuestro mestizaje, la dosis máxima de metamizol en clínica del dolor en Cádiz, por ejemplo, es de 12 gramos al día. Nos ponen infusiones de 6, 7 gramos para 24 horas y todavía rescates. Y la granulocitosis es 0. Entonces, bueno, aquí no, pero el número necesario de tratar es de 2.4. Sin embargo, estos son resultados del metaanálisis que les puse, pero de 500 miligramos. Aquí habría que evaluar cuánto, 1, 2 gramos en bolo, y quizá la eficacia suba mucho más, ¿no? Y el segundo Parecoxib, porque no se incluyeron COX-2. El número necesario de tratar es de 1.8. ¿Y por qué lo puse hasta arriba? Por una simple y sencilla razón. Aunque tiene el mismo número necesario de tratar que el diclofenaco, la eficacia con 40 miligramos dura 12 horas. Y le puedo seguir manteniendo la eficacia 24 horas con la misma magnitud, a diferencia del ketorolaco, que ahí empieza a disminuir de inmediato a las 12 horas. Ya no le puedo poner más, ¿no? Por eso es que lo puse hasta arriba, ¿no?
Diclofenaco 2.3, ketorolaco 10 miligramos 2.6 y podemos seguir, ¿no? Paracetamol 1 gramo 3.8, ¿sale? Incluso morfina 10 miligramos 2.9. ¿Qué quiere decir? Que para un dolor de ese tipo inflamatorio, de extracción de un tercer molar, sirven más 60 miligramos de ketorolaco que 10 de morfina intramuscular, ¿no? Y esto derivado de qué? De estudios que hablan con números, ¿no? Entonces, bien, ahora sí pudiéramos justificar con base en utilidad y eficacia por qué este cuadro está así, ¿no? Entonces, aparentemente este es el mejor fármaco, ¿no? Obviamente no todos los fármacos son panacea, no se pueden aplicar en todos los pacientes, ¿no? Y entonces, bien, en cuáles sí, en cuáles no. Vamos a empezar a ver. Bueno, primero, decimos, por muchos años, muchos estudios como el Vigor, el CLASS, el Precision, nos dijeron que si administrábamos fármacos COX-2, teníamos el alto riesgo de cardiovascular, trombosis, y había que descontinuarlos. Pero si le ponías un COX-1 no selectivo, como ketorolaco, diclofenaco, tenías riesgo de descontinuarlo por complicaciones gastrointestinales. Analizando estos estudios, resulta que había múltiples sesgos. Uno de los principales, se utilizaban hasta 4 veces más dosis que la recomendada farmacológicamente, ¿no? Y entonces se empezaron a ver inconsistencias metodológicas y la primera sospecha salió en el 2011 en el Journal inglés, donde evaluaban qué fármacos causaban complicaciones cardiovasculares, infartos agudos del miocardio, cuáles son los que tenían mayor riesgo. Aquí vemos rofecoxib, ¿no? Todo lo que está a la derecha es el que causa riesgo, rofecoxib. Bueno, pues claro, salió del mercado. Muerte por causa cardiovascular, diclofenaco, etoricoxib. Decimos diclofenaco, pues no que era de los seguros. Bueno, EBC, diclofenaco, lumiracoxib, ¿no? Pues no que, bueno, muerte por cualquier causa, diclofenaco, ¿no? Rofecoxib. Esta salió del mercado. ¿Y diclofenaco por qué no ha salido? Bueno, pues a veces no se quiere ver bien la evidencia, ¿no? Segundo, Lancet en el 2013 saca otro metaanálisis. Eventos cardiovasculares mayores. El peor, ibuprofeno. Luego diclofenaco, luego los COX-2 y luego naproxeno. Falla cardíaca, el peor, ibuprofeno. Luego los COX-2, luego naproxeno y luego diclofenaco. Y muerte por cualquier causa, el peor, ibuprofeno. Pues no que eran los más seguros. Bueno, para complicaciones gastrointestinales están igual. Para no hacer el cuento largo, en el 2014 la FDA saca un comunicado sobre la seguridad y los riesgos de antiinflamatorios no esteroideos, hablando de riesgos cardiovasculares y de trombosis. Y la FDA dice, bueno, cuidado con el ibuprofeno, es el que tiene el mayor riesgo de eventos cardiovasculares, luego diclofenaco y después los COX-IBs. Decimos, bueno, y el estudio Precision, el Vigor, pues estaban sesgados, ¿no? ¿Y qué pasa? Falla cardíaca, estamos igual, ibuprofeno, COX-IBs, diclofenaco, naproxeno, y muerte, el infarto de miocardio igual, ibuprofeno, luego diclofenaco y COX-IBs a la par, ¿no? ¿Qué conclusiones hay con esto? No quiere decir que los COX-2 no causen infartos, no quiere decir que no descompensen, no, claro que descompensan, pero no más que los clásicos, no más que el diclofenaco. Pero sí sabemos que el ibuprofeno y otros de su grupo van a causar más riesgo incluso que los COX-2 o diclofenaco. Entonces, si tengo un paciente con alto riesgo cardiovascular, la idea sería no darle AINES. O si lo doy, darlos en cortos periodos de tiempo y por dosis bajas cuando fuera necesario, ¿no? Esa sería la idea, ¿no? Complicaciones gastrointestinales se quedó igual, ¿no? COX-IBs y diclofenaco son más seguros que ibuprofeno o naproxeno, ¿no? Entonces, bien, tenemos una conclusión. Segunda conclusión, falla renal. ¿Los AINES causan falla renal en el posoperatorio? Decimos, bueno, un metaanálisis que compara estos AINES, diclofenaco, ketorolaco y indometacina, para dolor posoperatorio contra placebo. Y los resultados fueron que a las 24 horas la depuración de creatinina disminuye en promedio 16 mililitros por minuto. No hay diferencias en creatinina sérica ni en volumen urinario. Conclusión aquí, ¿cuál sería? Primero, si queremos ver si mi paciente tiene falla renal después de AINES, pues ni la creatinina ni el volumen urinario van a ser los determinantes. Hay que hacer una depuración de creatinina. Y decimos, bueno, en un paciente sano como nosotros, seguramente 16 mililitros por minuto no sea la diferencia. Pero en un paciente con falla renal crónica, quizá un grado 2 o 3, 16 mililitros es la diferencia entre la diálisis peritoneal o mantenerlo.
¿no? Entonces, pacientes con falla renal habrá que seguramente también evitar los AINES o hacerlos con mucha mesura, ¿no? ¿Qué pasa con el paracetamol, Parecoxib y placebo? En pacientes añosos, prostatectomía radical, no hay metaanálisis, solamente es un ensayo clínico controlado, la depuración de creatinina solamente hubo diferencias a las 2 horas, pareciera ser que el Parecoxib baja la depuración de creatininas, pero a las 4 y 6 horas se comportan más o menos igual que los AINES, entonces tampoco habrá mucha diferencia e incluso puede ser un poquito utilizado como una alternativa en pacientes con falla renal, ¿no? Ahora bien, sangrado, decimos, bueno, anteriormente decimos AINES causan sangrado, resultados de metaanálisis, sangrado posoperatorio, ketorolaco contra placebo, no hay diferencias, la pena fue significativa en el sangrado. Otro metaanálisis más extenso, número de eventos hemorrágicos, sangrado posoperatorio o hemoglobina a las 24 horas, comparando COX-2 contra placebo, COX-2 contra AINES, COX contra paracetamol, es decir, todas las combinaciones todos contra todos, no hay diferencia significativa. Lo que quiere decir que pareciera que los pacientes pueden ser operados sin un riesgo mayor con cualquier AINE, pero ojo, les digo que la medicina basada en evidencia no es la panacea, pero es una buena herramienta. Ojo, solo se incluyen pacientes sanos. Ninguno estaba previamente anticoagulado. Ninguno tenía discrasia sanguínea. Entonces, esta afirmación solamente la podemos utilizar en pacientes sanos adultos. Previamente anticoagulados, pues ahí quién sabe, habrá que empezar a buscar la evidencia, ¿no? Pacientes con discrasias sanguíneas previas, bueno, pues quién sabe, habrá que buscarlo. ¿Cuál es la excepción en esto? Lo que sí está bien documentado es que el ketorolaco causa más riesgo de reintervención quirúrgica en pacientes pediátricos en amigdalectomía. El riesgo relativo está como en 2.3, 2.4. O sea, 150 más por ciento de posibilidad de que se reopere si le pongo ketorolaco en amigdalectomía, ¿no? Entonces, ahí sí está documentado, pero en pacientes adultos pareciera ser que no, volvemos a insistir, sanos, ¿no? Que no tienen otro. Después de eso, bueno, quién sabe. Ahora, finalmente, ya tenemos el bloqueo, la infiltración, la analgesia IV. Y dice el ortopedista, hay que ponerle hielo. ¿Sirve o no sirve el hielo para cirugía ortopédica? Decimos, bueno, resulta que para artroplastia de cadera y rodilla, la crioterapia disminuye un punto de EVA el dolor incluso hasta las 24 horas, ¿no? Y si aparte le pones compresión, es casi un punto menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que las cirugías ortopédicas, al parecer, si le ponemos hielo y compresión, tenemos un ahorro como de 2 puntos de EVA, ¿no? Entonces, bien, decimos, al parecer esto sirve más que la infiltración de las heridas, ¿no? Y los efectos secundarios seguramente serán menos, ¿no? Ahora bien, entonces, podemos ahora sí justificar este cuadro, ¿no? Dolor somático, seguramente estos primero, ¿no? Y en seguridad y eficacia, habrá que individualizar cada paciente, ¿no? A quién sí le doy un AINE, a quién no, ¿no? Dolor neuropático, ningún AINE sirve, ¿no? También de metaanálisis ya está la conclusión, anteriormente se daba diclofenaco con complejo B, ¿cierto o no? Pues ni el diclofenaco ni el complejo B sirven para todos tipos de dolor neuropático. El diclofenaco para ninguno. Y el complejo B solamente sirve, más allá del placebo, para la neuropatía, la neuralgia posherpética en las primeras 48 horas en dosis altas. Fuera de eso, ningún dolor neuropático mejora con complejo B más allá del placebo, ¿no? Digo, bueno, son cosas de clínica el dolor, pero para mencionarlo, ¿no? El resto, bueno, iremos potencializando los medicamentos de acuerdo a cada paciente, ¿no? Y es ahí donde viene nuestro arte de practicar la analgesia basada en la evidencia, en la experiencia y también, pues, en la seguridad y en la eficacia, ¿no? Entonces, ¿cuál analgésico elegir? Definitivamente el que nuestro juicio clínico basado en la evidencia, lo más importante, en el paciente e incluso en la disponibilidad, nos haga concluir que es el que tiene la mejor posibilidad de quitarle a un paciente el dolor, ¿no? Porque en México se aplica también medicina basada en evidencia, en experiencia y en existencia, ¿no? A veces en el IMSS, en Secretaría de Salud, tenemos ketorolaco y metamisol. Y a veces se acaba el ketorolaco, ¿sí o no? Y quedamos, pues habrá que poner dosis altas, ¿no? Finalmente, ¿cuál es el futuro del manejo del dolor? Bueno, el futuro del manejo del dolor es el análisis genético de los receptores y de las enzimas que tenemos para metabolizar fármacos, a lo que le llamamos ahora farmacogenética, ¿no? La idea actual
De hecho, hay un protocolo ya de doctorado actualmente en la Universidad Anáhuac, donde están empezando a captar muestras de sangre. Y analizo el componente que tienes tú de tus enzimas que te van a metabolizar fármacos y puedo predecir qué tanto vas a tener efectos secundarios o tóxicos. O dos, seguramente a ustedes les ha pasado, ponen un bloqueo subaracnoideo, da líquido cefalorraquídeo. Bueno, hacen la punción, le ponen la dosis de bupivacaína, voltean al paciente, mueve las piernas, doctor, sí. Lo voltean de nuevo, le vuelven a poner otra dosis, le vuelven a poner lo mismo, y lo voltean y sigue con un bloqueo parcial, ¿cierto o no? A todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, actualmente se está viendo que hay modificaciones en el receptor para bupivacaína a nivel espinal, polimorfismos genéticos. Entonces, la idea, finalmente, dicen que no está muy lejana, 15, 20 años, es que llegues al hospital, des una muestra de sangre y te analicen esto. Y te digan, pues tú, los fármacos que te convendrían, analgésicos, etcétera, etcétera, por tu polimorfismo genético son estos. Y los que no te convienen son estos, ¿no? Ese es el futuro. Y entonces tendría que ser ahora un tratamiento personalizado del dolor basado en ¿qué? En farmacocinética, farmacodinámica, edad, sexo, múltiples factores biopsicosociales para tratar mejor el dolor de forma personalizada. Ese es el futuro actualmente de la analgesia, ¿no? Finalmente, ¿nosotros qué podemos decir como conclusiones? Bueno, la analgesia multimodal pareciera ser la mejor estrategia del dolor postoperatorio, porque no hay ningún fármaco rey ni una panacea. Algunos efectos terapéuticos, tal vez como las infiltraciones parecen estar infra o sobreestimados de acuerdo a la evidencia disponible, ¿no? O el hielo. Y la individualización de cada caso pareciera ser la directriz para el manejo del dolor postoperatorio, ¿no? Esta individualización, bueno, tendríamos que tomar también en cuenta la medicina basada en evidencias para tomar nuestras decisiones, pues nos permite un poco objetivar los resultados de seguridad y eficacia, es decir, ponerle números, si me sirve, sí, cuánto, y entonces podemos hablar, ¿no? ¿Cuál es el problema? No existen estudios para todos los pacientes, para todos los modelos de dolor, para todas las poblaciones, ¿no? Habrá momentos en que decimos, oye, es que mi población parece diferente, pues habrá que hacer el estudio, ¿no? Y seguramente todo nos habrá pasado, vamos de un estado al otro de la República y damos una anestesia y funcionan diferente, ¿no? Las dosis, y así es. Entonces, habrá que hacer medicina individualizada, ¿no? Nada es la panacea. Finalmente, si alguien gusta la plática, mándeme un correo y con el mismo gusto les envío la plática por este mismo medio, por si quieren checar las referencias de donde hacemos todas sus conclusiones. Y antes que otra cosa suceda, quiero darles las gracias a todos por su atención.